El tema que vamos a ver en este momento es un tema que a mí me apasiona muchísimo y es que vamos a hablar de educación. Vamos a hablar de educación y educar siempre es una palabra que para mí significa muchísimo, muchísimo y que, como les digo, significa mucho porque yo no sé ustedes, yo creo, como una de esas herramientas que se necesitan para cambiar el mundo, como una de esas herramientas que se necesitan para cambiar la vida de los seres humanos, porque sobre todo, de verdad, hablar de educación es algo supremamente apasionante. Yo, mientras estoy aquí compartiendo con ustedes, voy a compartirles una presentación una presentación en donde hay unos apuntes que a mí me parece que son muy, pero muy valiosos, sobre todo por lo que estamos tratando o trabajando el día de hoy. Miren, muchas personas piensan, o no sé si algunos de ustedes han pensado, que la educación tiene que ver solamente con ir al colegio, con la educación formal, con la educación que nosotros recibimos desde la casa, con la educación que nosotros recibimos en la escuela en esos primeros años. Eh, Realmente hablar de educación no solamente es hablar de estar nosotros en el colegio, estar en la escuela, recibir esos primeros años de educación formal, que es lo que nosotros hacemos, empezar a acumular ese conocimiento, ¿verdad? A través de muchísimos años, porque nosotros estamos vinculados a la academia, encontramos una cantidad de falencias, una cantidad como de elementos que le faltan a la educación convencional. ¿Y qué es lo que le falta a la educación convencional? Realmente nosotros en la educación convencional nos preparamos para el empleo. Y malo no, no es malo, simplemente que el sistema nos lleva a ese tipo de educación, ¿verdad? Pero nosotros que nos preparamos para el empleo, nosotros no recibimos una educación que nos permita prepararnos para ser mejores seres humanos, que nos permita prepararnos de verdad para poder ser mejores ciudadanos, mejores hijos, mejores padres, mejores hermanos, mejores esposos, esposas. Eso es supremamente valioso porque cuando tú te encuentras, les digo que lo que a mí me enamoró de este sistema o de esta industria, básicamente es la calidad de educación que nosotros recibimos aquí. Cuando yo vi que aquí había un modelo educativo que es capaz de transformarte y sacar todo lo mejor que hay en ti, entonces yo me enamoré. Yo no me enamoré por el producto. Aquí nosotros lo que tenemos que tener en cuenta, de verdad, es que muchas personas llegan y se enamoran del producto. Y eso está bien. Nosotros tenemos un producto completamente sexy, completamente seductor, atractivo, porque a quien no le gusta viajar, ¿verdad? Y cuando tú le dices a una persona que vamos a viajar, que vamos a viajar gratis y que te van a pagar por eso, o sea, eso es espectacular, eso nadie se resiste y eso realmente a nosotros nos apasiona. Pero yo quiero que no perdamos de vista que ese es nuestro producto, pero que nuestro negocio realmente está en hacer equipos de gran impacto, en liderar equipos, en llegar a otros resultados y hacer que nuestros equipos también lleguen a esos resultados. Ahí es donde está el negocio. Entonces, cuando yo vi que aquí detrás de este negocio hay un sistema educativo que me permite lograr transformarme yo misma, desarrollar otras competencias que yo no había desarrollado en el mundo educativo tradicional, porque yo les cuento, yo he hecho la cuenta de cuántos años estudié, yo les digo que realmente fueron más de 20. Yo no sé si ustedes han estudiado más de 20, pero yo, en mi caso, fueron más de 20. Entonces, 20 años pegada del sistema educativo tradicional, primero como estudiante y después como docente, y empecé a encontrar que habían vacíos, que habían falencias, que habían como partes de ese rompecabezas que estaban faltando, y cuando yo veo que empiezo a ver como esos vacíos en ese rompecabezas, y le empiezo a decir a mis compañeros, porque yo llamé a mis compañeros a la reflexión, y yo les dije, algo falta aquí en este modelo. ¿Por qué? Porque no es posible que nosotros estemos educando para el empleo y cuando salen los profesionales se encuentran con que no hay empleo y empiezan a hacer otra cantidad de cosas
para las cuales no los formamos aquí. Entonces, algo le está faltando a este rompecabezas para poder tener un modelo exitoso. Pero adivinen qué me encontré. Me encontré con que en ese mundo académico no les interesa esto. No les interesa. Y yo no sé si ustedes son docentes y si están en ese medio y ustedes creen que lo que yo les digo es mentira, pueden escribir en ese chat, no hay problema. Les cuento que yo trabajé 20 años en la educación formal, en diferentes universidades de la región, y allí me di cuenta que a los docentes y al sistema educativo convencional no le interesa esto. No están interesados en este tipo de educación que nosotros tenemos. Cuando yo me doy cuenta de esa brecha, yo dije, no, a mí me interesa más lo otro. Y me interesa no solamente por educar, por llamar a las personas a que despierten, a que se muevan, a que salgan de la zona de confort, a que aprendan valores para la vida, sino que también me interesa porque con eso voy a impactar mi vida, la de mi familia y de las personas que yo paso. Entonces, cuando eso sucedió, yo sinceramente dije, me hago a un lado, me hago a un costado, voy a seguir en la educación, pero voy a seguir en la educación, que es la educación que yo en este momento de mi vida es la que más valoro. ¿Y cuál es esa? Es la educación que hace personas libres, que hace seres humanos integrales, que hace personas al servicio de la humanidad, que hace personas al servicio de otro y que logra llevar una persona de un punto A un punto B simplemente con exponerse todo el tiempo a la misma información. Yo les había preparado una información, pero igual se las estoy contando tal cual. Cuando nosotros nos exponemos a una información por primera vez, solo podemos retener el 3% de esa información, el 3%. Por eso el aprendizaje tiene como base la repetición. Y cuando tú la vuelves a ver, tú allí vuelves y captas otro poquito. Cuando tú la vuelves a ver, vuelves y captas otro poquito. Y eso es lo que sucede en todo el proceso de aprendizaje. Eso pasa cuando somos niños. Cuando somos niños aprendemos a partir de la repetición, pero cuando somos adultos también. Y realmente les digo que nosotros no dejamos de aprender. Alguien que piense que ya no puede aprender es alguien que verdaderamente ya murió en vida. Si ustedes conocen personas que dicen, yo ya estoy muy viejo, yo ya esto no lo voy a aprender, loro viejo no aprendí a hablar, esto ya no es para mí, yo ya estudié, yo ya no quiero aprender nada más, déjenme decirles con todo respeto que ya están listos para su lápida porque no les falta nada más. Nosotros aquí todo el tiempo estamos en capacidad de aprender algo nuevo, de aprender de una persona nueva, de alguien que conocemos todos los días y aprender cosas que despiertan inteligencias que yo no conozco en mí. Hemos estado expuestos al desarrollo de la inteligencia racional todos estos años. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que darnos cuenta? Que somos seres integrales, que tenemos múltiples inteligencias y no solo la racional. La racional es una, pero tengo más. Yo tengo otras inteligencias como la emocional, que la trabajamos fuertemente a través de nuestra educación. Tengo inteligencia comercial, tengo inteligencia social, tengo inteligencia relacional, tengo inteligencia espacial, tengo inteligencia musical, tengo una cantidad de inteligencias que cuando yo empiezo a entender que yo las puedo despertar y las puedo trabajar a través de este sistema, entonces empiezo a descubrir ese ser tan maravilloso, tan integral que hay en mí y que hay en cada persona que yo encuentro en la calle, que yo conozco, que se acerca y que hace parte de este proyecto tan maravilloso. Eso es lo que nosotros tenemos por dentro y eso es lo que hace la educación que nosotros tenemos con cada ser humano. Es capaz de centrarse en el ser humano como individuo y hacer que empiece un proceso continuo, que cuando termina ese proceso, nunca, ese proceso no se acaba. ¿Y sabe por qué no se acaba? Porque siempre tenemos la capacidad de seguir aprendiendo. Entonces, como tenemos esa capacidad de seguir aprendiendo, es un proceso continuo que depende de ti. Depende de cada uno de nosotros y eso me encanta porque eso reafirma la autodisciplina, la autonomía, la confianza, la perseverancia, la resiliencia, todos esos valores que necesita un líder para poder llevar un proyecto de un lugar a otro.
Aquí todos llegamos en un lugar diferente, se los he dicho desde muchas conferencias, pero ¿sabes a dónde vamos a llegar? A tener un negocio exitoso, es decir, a ser empresarios exitosos. Y los empresarios tienen otra mentalidad, los empresarios tienen otra manera de pensar, tienen valores que nosotros de pronto no tenemos y que aquí vamos a empezar a desarrollar. De hecho, la gente que tiene dinero, que tiene mucho dinero, tiene información que nosotros no tenemos, pero esa información no es privada y no es confidencial, esa información está en los libros y nosotros vamos a los libros a encontrar esa información y a traerla y absorberla y aplicarla de tal manera que nosotros también estemos en las mismas capacidades de empezar un negocio que me lleve a donde yo quiero llegar. Eso hace la educación por nosotros. Por eso para mí hablar de educación es maravilloso, hablar de educación, pero de la autoeducación. Esa autoeducación que depende de mí, esa autoeducación que es capaz de hacer seres libres, autónomos, felices, sobre todo, felices, porque créanme que aquí yo lo único que he encontrado es gente feliz. Es gente que vuelve a soñar, es gente que se atreve, es gente que se pone metas, es gente que aunque tenga 60, 70 años es capaz de ponerse una meta. Una persona con 70 años todavía le quedan 30 para que vuelva a ponerse metas y para que vuelva a arrancar. Entonces, no somos producto terminado, depende la educación de nosotros y sobre todo hay algo que es muy importante, mire, y se lo voy a decir así. Si usted tiene 3 hijos, por ejemplo, entonces usted es capaz de mandar un solo hijo a educarse al colegio y que ese hijo venga y eduque a los otros hermanitos, ¿cierto que no? Eso no lo hacemos. Nosotros los 3 hijos van al colegio, ¿cierto? Entonces aquí es igual. No podemos pretender que yo no me educo o que yo soy la única que me educo en mi equipo y yo voy y les transmito el mensaje a los demás. Eso no funciona. Eso es como el teléfono roto. ¿Ustedes han jugado al teléfono roto alguna vez? El teléfono roto es cuando yo le digo a alguien, ay, les traje también un chiste que tampoco lo puedo proyectar. Cuando yo le digo a alguien un mensaje y ese mensaje se distorsiona con la siguiente persona y se distorsiona con la siguiente y al final, ¿qué llega? Al final no llega nada. Al final llega cualquier bobada. Eso es lo que pasa cuando yo pienso que yo soy la que me educo y que yo voy y le llevo el mensaje al que no se está educando. Eso no es posible. Aquí todos nos tenemos que exponer a la información, todos nos tenemos que exponer a la educación, porque si no es así, no vamos a aprender y no vamos a lograr llevar este negocio a donde tenemos que llevarlo, a las esferas que nosotros queremos llegar. Entonces es igual, ni es un teléfono roto, ni nosotros somos los mensajeros. Aquí cada uno tiene un compromiso con su educación y por eso los llamamos y les decimos, conéctese, venga, 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 venga. Ya estamos conectados, estamos listos, estamos en este lugar porque aquí es donde tenemos que estar. La educación es la herramienta que realmente va a marcar la diferencia entre la persona que tú eres hoy y el empresario en el que te vas a convertir. La educación y el sistema van a hacer que tú lleves tu negocio al nivel que tú lo quieras llevar, pero esa educación es una autoeducación. Y si tú no tomas las riendas de esa autoeducación, realmente no va a pasar nada, ni contigo, ni con tu negocio, ni con tu equipo. Entonces a mí me apasiona de verdad hablar de educación, nos podemos quedar todo el día hablando de educación, de competencias, de habilidades, de todo lo maravilloso que es la educación para despertar todo ese monstruo, ese rinoceronte que hay dentro de ti.